Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Hoy vamos a estar comenzando el capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, amén. En nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Vamos a estar aquí hasta las 7, si Dios lo permite, amén, amado. Amén. Dios sea el nombre de Jesús. Es que vamos a estar orando, amado, para así al comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor amado. Gracias por esta bendición tan linda que tú nos concedes por estar aquí nuevamente, Señor. Rogándote siempre, Dios amado, que tu Espíritu Santo sea quien nos diría, que nos guíe desde el principio hasta el final del estudio bíblico, Señor, y que seamos grandemente edificados a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, daremos a ti la gloria y la honra, Señor, porque solamente es tuya. Amén, Señor, amén. Gloria al nombre de su bien amado. Vamos a estar dando lectura, capítulo número 5, amén. Hay que para siempre de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, amén. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Y vamos a estar dando lectura, amado, a los primeros versículos, ¿verdad? Versículos del 1 al 7. Amén, versículos del 1 al 7, donde nos habla de andar en amor, amén, andar en amor, gloria a Dios, aleluya. Pero antes, ¿verdad? Vamos a dar lectura a la introducción. Bendito Jesucristo, ¿verdad? Que nos habla del mismo, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Efesios 5, ¿verdad? 1 al 7, gloria a Dios. Sed pues imitadores de mí, sed pues imitadores de Dios, como Dios amado, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el apóstol sigue concretando la ética que corresponde al creyente como miembro de una nueva sociedad celestial. El cuerpo de Cristo tiene que conformarse, amén, a la dignidad del llamamiento celestial. No solo ha de vivir entre los creyentes conservando, ¿verdad?, con solicitud la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que Dios ha determinado para su pueblo, sino que como aquel que ha sido santificado para Dios, esto es, apartado del mundo para Él, ha de cultivar unos valores espirituales que se manifiestan abiertamente delante de aquellos que le observan. La santidad es irrenunciable para el creyente, no es una opción, amén, aleluya, de vida, sino la expresión de la vocación celestial a que fue llamado. Y es notable observar que esto no es algo de relativa importancia, como lo evidencian, ¿verdad?, las frases que el apóstol utiliza para expresarlo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es, demando esto en el nombre del Señor, estableciendo el mandamiento con la autoridad que había recibido del Señor, que lo dio a la iglesia como apóstol suyo. Gloria a Dios. Ok, las manifestaciones de vida cristiana se hacen visibles en todos los aspectos de ella, desde la relación de amor fraterno, pasando por la limpieza moral, un modo correcto en la forma de hablar, la no participación con las formas de vida de los no creyentes, o por otro lado, la manifestación visible de lo que cada creyente debe ser como luz en medio de las tinieblas, en razón de ser hijos de luz. Estas expresiones visibles de una vida nueva son posibles por la acción del Espíritu que las produce como fruto en el cristiano. Tal acción divina en el salvo lo impulsa en dirección hacia aquello que es agradable al Señor, no participando y reprendiendo las obras de las tinieblas, manteniendo una abierta separación con lo que es forma natural expresiva de la vida de quienes no han sido regenerados. Y esto lleva al apóstol a hacer una referencia hacia la plenitud del Espíritu cuando exhorta a que cada creyente se deje llenar por él. A lo largo de la carta
se han hecho referencia a la persona y obra del Espíritu Santo. De manera que en otras cosas, o entre otras cosas, ¿verdad? Debo decir, se enseñó que Él es el que sella al creyente y se instruyó a no contristarlo. Aquí el apóstol progresa hacia la experiencia de la relación con el Espíritu en la vida de plenitud o llenura del Espíritu en cada cristiano. La vida bajo el control pleno del Espíritu es considerado por algunos como algo prácticamente inalcanzable, pero el Nuevo Testamento enseña que es el estado que Dios desea para cada creyente. Sin duda, para llegar a la plenitud del Espíritu, es preciso dejar algunas cosas de las que Pablo indica algunas en la carta, tales como las consideradas en el estudio anterior. Esta limpieza dispondrá el camino necesario para que el Espíritu se manifieste en plenitud, y los resultados de esta presencia plena serán hechos parte, ¿verdad? Aleluya, o patentes en la forma que se citan en el capítulo 19 y 20. Su nombre será la gloria, debe decir, ¿verdad? Verso, dice en el capítulo, imagino que será versos 19 y 20. Gloria a Dios. O que mediante la plenitud del Espíritu se hace posible llevar a cabo el testimonio cristiano que el Señor encargó a los apóstoles y por extensión a cada cristiano. Donde esté un cristiano, aleluya, allí debería manifestarse un testigo de Cristo, y esto se expresa en forma muy elocuente en la esfera de la familia y dentro de ella en las relaciones del matrimonio. Estas deben constituir un ejemplo visible de la relación espiritual que hay entre Cristo y la iglesia, y sobre, amén, aleluya, gloria a Dios, sobre el matrimonio cristiano recae la responsabilidad de ser un mensaje viviente del afecto, comunión, ayuda, etcétera, que se produce en la relación entre el Señor y los, amén, aleluya, y los suyos. La relación matrimonial y familiar se asienta en el campo de la entrega y sumisión, es decir, la disposición a buscar el bien del otro y no el propio. La expresión de amor es lo que el mundo deberá ver en el matrimonio cristiano para entender el amor de Cristo hacia la humanidad. Las demandas para las relaciones matrimoniales tuvieron que causar, ¿verdad?, verdadero asombro en los tiempos apostólicos, cuando la mujer era casi un objeto destinado a servir y satisfacer las necesidades del marido. Las reglas establecidas son insuperables en cualquier sociedad y modelos admirables de comportamiento y afecto en cualquier tiempo. Amén. La división del capítulo para su estudio, ¿verdad?, sigue establecida en el bosqueo de la carta. Amén. Donde habla, ¿verdad?, de andar en amor, andar en luz, la demanda a una vida de sabiduría, la vida en la plenitud del Espíritu, gozo y oración, deberes matrimoniales. Vamos entonces, ¿verdad?, el creyente o al Espíritu Santo, capítulo 5, verso 1, amén, lo es que para siempre, gloria a Dios, del 1 al 7, andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La división de capítulos no se corresponde en esta ocasión con los párrafos de la carta, o sea, no se trata de una nueva sesión, sino de la continuación de la anterior. Terminó exhortando a no contristar al Espíritu y a la expresión de un carácter de bondad, amor y respeto hacia los demás, reflejando con ello la actuación de Dios con nosotros. Ahora, sigue estableciendo una nueva demanda semejante a las anteriores, pero que progresa un poco más, ya que se eliminan los límites de los hechos concretos para establecer un modo pleno en la vida del cristiano. Pablo pide que los cristianos seamos, amén, o no hagamos, amén, aleluya, o nos hagamos imitadores de Dios como ellos amados. El verbo que utiliza el apóstol expresa la idea de llegar a ser, hacerse, amén, llegar a ser o hacerse. Aquí en presente el imperativo como un mandato de obligado cumplimiento. Se lee por tanto literalmente, haceos pues imitadores de Dios como hijos amados, siendo un presente imperativo, ¿verdad? No solo adquiere la condición de mandamiento, sino de continuidad. Es decir, no se trata de ser imitador de Dios en algún momento, sino de forma permanente. La imitación requerida es la de Dios. Amén. Y especialmente en relación con la dinámica del amor, que es el gran tema entre ambas partes de la parénesis, la que está en el capítulo anterior y la de este. Quienes son llamados a amar lo son la forma en que Dios lo hizo para ellos, perdonándolos en Cristo. Amén. Y por tanto los creyentes son llamados a andar en amor en la forma en que también, aleluya, Cristo nos amó. Bendito Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo lo trae el amado, ¿verdad? Un análisis también, ¿verdad?, que nos da un comentario, nos da aquí el libro El Don del Espíritu Santo, donde nos habla, nos dice
creyentes deben de responder. El creyente debe ordenarlo todo dentro de la esfera de este amor divino y sobrenatural, producido en su corazón por el Espíritu Santo. Imitar a Dios no significa ser igual a Dios, amén. Se trata de recibir la exhortación, que es enérgica, porque implica estar constantemente ordenando el comportamiento de uno dentro de la esfera del amor, como se ha evidenciado, ¿verdad?, en el propio Señor Dios. A su nombre sea la gloria, amén. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, quienes son llamados a amar, lo son en la forma en que Dios lo hizo para ellos, perdonándolos en Cristo. Y por lo tanto, los creyentes son llamados a andar en amor en la forma en que también Cristo nos amó. Cuando consideramos quién es Dios, sentimos un profundo temor en su presencia por la gloria de sus perfecciones. Y es necesario que sigamos sintiéndonos lo que somos, pequeños, infinitamente pequeños delante de Dios. Pero el apóstol que nos combina a ser imitadores de Dios sabe que eso que a los ojos del hombre es imposible, es posible para el cristiano, específicamente porque el Espíritu del que se consideró en el capítulo anterior nos capacita a ello, y porque la imitación no tiene que ver con acciones sobrenaturales y mucho menos de las perfecciones incomunicables de Dios, sino de imitarle especialmente en la esfera del amor, para lo cual él mismo lo derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Romanos 5:5. Es notable considerar, amado, ¿verdad?, que esta demanda de ser imitadores de Dios está también en el pensamiento de Juan, cuando afirma que como Él es, así también nosotros en el mundo, uniéndolo también a la condición divina del amor. De la misma manera ocurre con el Señor, que cuando habla de amar incluso a los enemigos, entiende que es una manifestación clara de ser hijo de Dios, para concluir llamando a los creyentes a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta demanda del Señor estaba en plena armonía con la ley que demanda para el pueblo de Dios una vida santa, amén, aleluya, en semejanza de la santidad de Dios que los había separado para ser su pueblo. Dios había establecido en su palabra que su pueblo fuese perfecto delante de él. Y la palabra que Mateo pone en boca del Señor para perfectos no quiere decir en modo alguno que fuesen impecables, cosa imposible para los hombres, incluso para quienes son hijos de Dios y están en su reino. Se refiere entonces a qué? Bueno, se refiere a vidas que alcanzan realmente una verdadera madurez espiritual y que corresponde al carácter de quienes son hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Son aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la razón por una vida de esta condición obedece al ejemplo supremo, ¿verdad?, del Padre Celestial. ¿Por qué, hermano? Bueno, Él es perfecto porque es capaz de amar sin quienes en la sociedad llevan vida aparentemente digna, como a quienes son una escoria social. El Padre del cielo es capaz de perdonar generosamente a todos, teniendo compasión de cada uno, como expresaba el profeta Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. El admirable Dios del cielo es bueno para con todos. Aún afirma que él es bueno. Por esa causa, quienes están en relación directa con él, como sus hijos, han de mostrar el carácter del Padre en un amor sin límite ni condiciones. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén. Ok, sobre esta base podemos entrar en el análisis del versículo, comenzando con el objetivo de la demanda, que literalmente, haceos pues imitadores. El sustantivo imitadores tiene que ver con quienes imitan, por tanto se hacen imitadores. Ahora bien, ¿en qué sentido se debe entender el sustantivo? Bueno, no en el sentido de imitar como copiar, sino en de imitar como emular, que es intentar igualar en algo a una persona imitando sus acciones, comportamientos, etcétera, mientras que copiar es simplemente imitar o remedar a una persona. Estamos pues ante un proceso eminentemente moral, pero sin dejar a un lado el proceso ontológico, y este concepto aparece en distintos lugares que los escritos del apóstol Pablo. Así habla de que los tesalonicenses han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. Debe entenderse, ¿verdad?, que ser imitador de Cristo es ser imitador de Dios, puesto que no solamente Jesús es Dios manifestado en carne, sino que es expresión exhaustiva y plena de Dios, hasta el punto que puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque también dijo: yo y el Padre uno somos. Amén. Él vino para hacer visible al invisible y revelar a Dios, y por ese motivo no es posible imitar a Dios sin imitar a Cristo y viceversa. Pero también dice, amén, aleluya, gloria a Dios,
imitadme a mí. Amén. También el apóstol Pablo dice, imitadme a mí. Y la razón de esta demanda es que Pablo era imitador de Cristo. Y un tercer aspecto de la imitación en el pensamiento de Pablo es el de deshacerse, ¿verdad? El de hacerse, debo decir, imitadores de las iglesias, teniendo como referencia al modo de conducirse de los cristianos en la iglesia, según el ejemplo que habían recibido de él y de sus colaboradores. Por lo tanto, el apóstol entiende varios aspectos del hacerse imitadores, que todos ellos concurren en una misma orientación. Amén. Número 1, la imitación del Señor y del apóstol. Número 2, una imitación mutua de los creyentes. Y número 3, una imitación de Dios por cada creyente. Lo más importante es cómo puede realizarse esa imitación. Según el pensamiento del apóstol Pablo, expresado a los tesalonicenses, consiste en integrarse en el tipo o modelo expresado y contenido en la palabra. De la práctica de esta forma o de este modelo de vida, hay referencia clara en los apóstoles y sus colaboradores. De otro modo, la vista de quienes son llamados a ser imitadores de Dios puede ser puesta en la referencia de vida de quienes se conducen para ser ejemplo a los cristianos. Tener delante el comportamiento ético, amén, aleluya, gloria a Dios, del apóstol y de su enseñanza. La imitación corresponde en todo caso al seguimiento de Cristo y a la entrega incondicional del Señor. Es un acto de amor infinito hacia quienes no tienen razón alguna para ser objeto de amor de Dios. Los cristianos están imitando a Dios esencialmente en el contexto de la carta, en el perdón mutuo, que es manifestación de amor desinteresado. Y este versículo, por tanto, vincula la expresión del amor, su nombre sea la gloria, con el amor mismo del versículo siguiente. Es decir, el apóstol exhorta a quienes antes eran gentiles y ahora son santos a que imiten a Dios, de modo que vivan su vida en el amor. La razón del por qué el creyente debe convertirse en imitador de Dios obedece al hecho de que cada uno es un hijo amado. Esta imitación de Dios, ¿verdad?, corresponde, aleluya, y es posible solo a quienes son hijos suyos y por tanto amados, amén, aleluya, de él. Hijos amados. Y se ha considerado antes, ¿verdad?, la condición, aleluya, que para siempre, que tenemos de ser hijos de Dios, por lo cual o para lo cual él nos adoptó en Cristo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cada creyente es puesto en Cristo, vinculado a él para que podamos ser considerados como el hijo amado, en el hijo amado, hijos amados en él. Cristo en su obra ha hecho posible al hacerse hombre y realizar por los hombres la expiación de los pecados, que estos marginados de Dios puedan ser incorporados en su familia mediante el posicionamiento en Cristo, ¿verdad?, que otorga en base a su obra la condición de hijo mediante la filiación adoptiva. Por consiguiente, Dios los adoptó como hijos. Con todo, amén. El proceso de adoptación es la culminación de una amplísima obra con múltiples manifestaciones que se extienden desde el eterno conocimiento de Dios hasta la ejecución de la obra salvadora por medio de Jesucristo, asuntos considerados especialmente en los 3 primeros capítulos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Por lo tanto, amado, la imitación de Dios es posible para estos que son hijos amados y es algo que se espera de cada uno. Los creyentes son hijos del Dios Altísimo, tanto en su condición genérica de hijo como de hijo con capacidad operativa como tal. Todos estos hijos han recibido el espíritu de adopción, que conserva en ellos la condición de hijos y le da testimonio personal a cada uno para certeza de esa realidad. Ok, el segundo versículo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Bendito es Jesucristo. Ok, el versículo complementa la demanda del anterior. ¿Ves? Los hijos amados deben ser imitados de Dios y lo son en la medida en que también lo son de Cristo. Él se entregó a sí mismo en expresión de amor sacrificial. Será interesante notar, ¿verdad?, como este aspecto se va a reiterar más adelante en la relación entre el matrimonio, en donde el marido debe amar a la esposa con un amor de entrega. Cristo mostró ese amor entregándose por nosotros. Es necesario entender, amén, es necesario entender bien que no se trata de amar puntual o genéricamente, sino de andar en amor, amén. Es decir, el amor no es una expresión en la vida, sino la razón misma de ella. Se trata de una vida que está gobernada, impulsada y conducida por el amor. Anteriormente se usó una expresión semejante cuando a referirse a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces yo pregunto, ¿verdad? Dito Jesucristo, ¿verdad? Me viene a la mente ahora una pregunta, gloria a Dios, si lo que refiere el apóstol Pablo es andar en amor, ¿verdad?,
que no es, ¿verdad?, tratar de llamar puntual o genéricamente, sino de andar en amor, aleluya, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde uno se saca esas cosas, ¿verdad? Que cuando, esa frase de que, por ejemplo, entonces uno es cristiano, pero que no es para tanto, ¿verdad? No, pues la gente cree que uno es cristiano, ¿verdad? Pero usted cree que porque uno está buscando de Dios, por aquella se cree que, o esa frase, ¿verdad?, cuando uno tiene alguna situación, el amor de Dios con que Jesús nos amó fue comunicado por medio del Espíritu Santo y derramado sin imitación. Oiga esto, hermano, oiga esto, porque esto no está fácil. De la misma manera con el... Mire, es que esto es tremendo. Mire, escuche bien. Se trata de una vida que está gobernada, impulsada y conducida por el amor. Anteriormente se usó una expresión semejante cuando referirse a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces dice, aleluya, gloria al nombre del Señor, que de la misma manera con el amor en unión vital con Cristo, no solo el creyente está capacitado en Él, capacitado en Cristo, ¿verdad? Aleluya, ¿para qué? Para amar desinteresada y sacrificialmente. Desinteresada y sacrificialmente. Entonces, si vamos a tomar, ¿verdad?, los matrimonios cristianos, ¿cuántas personas hoy en día, ¿verdad?, matrimonios cristianos se divorcian a montón por chavo? Hermano. Hombre, gloria. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermano, matrimonios cristianos se divorcian? ¿Cuántos, hermanos? Y por cualquier cosa. Pero entonces, aquí dice que la unión con Cristo, ¿verdad?, la unión de vida, ¿verdad?, vital, de vida con Cristo, pues entonces no solo capacita, nos capacita para amar desinteresadamente y sacrificialmente, sino que Jesús se convierte también en el ejemplo a seguir en la senda del amar. Entonces no solamente eso, cualquier situación, hermano, todavía, ¿verdad?, hay hermanos que, porque los papeles como que se cambian, ahora existe, ambas partes hacen lo mismo. Ahora pues muchas veces el interés está ahí. ¿Ve? Gloria a Dios. Yo le gracias a Dios por Susana, ¿verdad? No es de esta hermanita que si no ven chavos, pues se divorcian. Pero eso pasa, hermano, por interés. ¿Ve? A veces, pues, él pues ve que puede sacar provecho también de su unión y se mete. Entonces usted ve que hay interés de parte y parte. Él sí puede sacarle a ella y ella, si él puede tenerla cómoda, ¿verdad?, y comprarle uñas postizas, hablando de cristiana, ¿sabe? Uñas postizas, puede comprarle el liner, tinte para el pelo y que siempre se vea bonita y jovencita. ¿Ve? Y él pues quiere estar con un nene, ¿verdad? Un nene mantenido. Cuando eso se acaba, como era por interés, pues nos divorciamos con facilidad, ¿verdad? Y es como digo yo, que muchas veces pues decimos, o yo escucho a gente decir, ¿verdad? Corrijo, yo escucho a gente decir, no, que yo estoy viviendo con él. No, no estoy viviendo con ella, porque ustedes no estamos casados, pero que estamos ahí ya para casarnos, porque queremos estar bien con Dios. Entonces se casan para estar bien con Dios. ¿Ve? Pero entonces, cuando sube cualquier problemita, no buscan arreglar el problema para mantenerse juntos y seguir estando bien con Dios. Lo que buscan es rápido divorciarse. Pues entonces tú no estabas buscando estar bien con Dios, tú lo que estabas buscando era una licencia para tú poder, ¿verdad? O sea, para no seguir fornicando. ¿Ves? Para poder entonces
hacer el acto sexual, legalizarlo ante Dios. No era para estar bien con Dios, era para tú, amén, aleluya, legalizar el acto sexual. Porque entonces después viene el problema, después que se casan, y tú los ves que se divorcian enseguida, sin pensar en nada. Hello. Pues entonces, ¿cómo es eso, hermano? A su nombre sea la gloria. Sí, así mismo es. Exacto, sí, licencia. Entonces, como pues, tú sabes, estamos bregando mal, pues no nos hemos casado, pues vamos a casarnos para que, y nos quitamos ese peso de encima. Ya está. Entonces ahora, pues ya no hay problema. Alaba que él es bueno. Entonces, pero después, ¿qué pasó? Después, lamentablemente, su nombre sea la gloria. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Después, entonces, cualquier problemita, nos divorciamos. Pues entonces, ustedes no se casaron para estar bien con Dios. Se casaron por algún interés que tenían, ¿verdad? O para sentirse mal con ustedes mismos. Pero no era por realmente hacer las cosas con Dios. Su nombre sea la gloria. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, Dios comunicó su amor personal para que cada creyente muestre en su vida la condición de lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Y esta nueva creación de Dios tiene necesariamente que despojarse del viejo hombre que tiene un modo de obrar propio de la naturaleza caída y que lo pone de manifiesto con las obras de la carne para vestirse del nuevo que se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Estando en Cristo como nuevas criaturas, habiendo sido resucitados en Él, escondiendo Dios nuestra nueva vida con Cristo en Él, somos de tal manera en Cristo que el camino de la vida cristiana no puede ser otro que el de la reproducción o conformación a Jesús en el poder del Espíritu. Es el destino final y definitivo que el Padre ha preparado, aleluya, amén, para quienes son una nueva creación en Cristo. La condición para poder llevar a cabo este propósito divino en el camino de las buenas obras conforme a Jesucristo no es otro que la vivencia personal de Jesús, esto es, que el Señor se haga vida en la vida del creyente por su Espíritu a fin de alcanzar lo que Pablo expresa como para mí el vivir es Cristo. Es la identificación vital con Cristo, aleluya, amén, que se alcanza la demanda de Dios para un andar en amor. Él dispuso que el creyente adopte una conducta, forma de vida consecuente con la fe, orientada al amor, como corresponde a quien vive en Cristo y vive a Cristo. Amén. La demanda es un amor desinteresado, como el de Jesús que se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, un amor abarcante en el sentido de que comprende a todo. Nadie está fuera del amor divino y de la forma especial. Cada creyente ha sido y es y será. Cada creyente ha sido y es y será objeto directo de ese amor. Y este admirable Señor fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre entregó al Hijo en una manifestación de amor, pero no es menos cierto que el Hijo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Cristo se entregó a sí mismo a Dios por nosotros. La preposición en este versículo tiene sentido tanto de a favor de nosotros como en lugar de nosotros. O sea, ambas cosas ocurren en el acto de entrega de Jesucristo. Es una entrega a nuestro favor para que podamos alcanzar las riquezas de la gracia, pero lo es también en sustitución para que tengamos en Él el perdón de todos nuestros pecados. Cristo no solo murió en beneficio del creyente, sino ocupando su lugar. La dimensión de esa entrega se aprecia al contrastarla con la condición de aquellos por quienes lo hizo. A los creyentes se nos llama a seguir en ese mismo ejemplo del amor, de modo que no solo amemos a nuestros hermanos, sino incluso a nuestros enemigos. Quien no manifiesta, amén, amor, desconoce o no ha entregado. Oiga esto, quien no manifiesta amor, amén, aleluya, desconoce o no ha entrado en el verdadero conocimiento de Dios. No se trata de que los cristianos puedan hablar del amor de Cristo y establecer los parámetros de la virtud del amor. Se trata de amar como Cristo nos amó a cada uno de nosotros. Es necesario entender con claridad que lo que distingue al verdadero cristiano no es la capacidad de enseñar la doctrina a sus hermanos, sino de amarlos con el amor de Cristo. El que no es capaz de amar a su hermano no es de Dios y permanece en muerte. Amén. El amor que se demanda es un amor sacrificial. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Literalmente, ofrenda y sacrificio a Dios en olor de fragancia. El Señor se ofreció voluntariamente. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Lo ilustró con el ejemplo del buen pastor que da su vida por sus ovejas.
Y la expresión de esa entrega es admirable: se hizo pobre siendo rico, con un determinado propósito, que con su pobreza cada uno de los miserables pudiéramos ser enriquecidos. La ofrenda de Cristo como expresión de amor sacrificial es llamada aquí por el apóstol ofrenda de olor fragante, amén, olor de fragancia, sin duda en alusión a las ofrendas de olor suave que se describen en el Levítico, amén, llamadas así por no tener relación directa con el pecado. El que era inocente entregó por los impíos, amén, aleluya. Al que no conoció pecado, ¿verdad?, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Sobre una víctima absolutamente pura, Dios cargó nuestros pecados, condenándolo a la muerte, como si se tratara de un maldito. Sobre el inocente descargó la ira por nuestros pecados, para que el pecador llegara a ser justificado por Dios. A su nombre sea la gloria. Te bendiga, Miki Naida, amén. Y pueda tener plena comunión con él. Ese amor es personal. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, pues podía escribir a los Gálatas: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las ofrendas de olor grato en el Antiguo Testamento son figuras de Cristo, tanto en su muerte como en el holocausto, como en su vida, amén, como por ejemplo la oblación. En el holocausto está la propiciación, pero no hay referencia alguna a llevar simbólicamente el pecado, ni nada de imputación del mismo, ni de manifestación de la ira divina. El hecho de consumirse totalmente el holocausto sin que nadie participara de él lo pone de manifiesto. Habría que dedicar un espacio aquí para estudiar los sacrificios de dolor suave, pero no es lugar ni propósito en el comentario, simplemente relacionar al lector con el origen de la expresión que Pablo utiliza, ¿verdad?, aleluya, de ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La demanda firme para cada creyente en el versículo tiene que ver con andar en amor, en una disposición semejante a la del Señor Jesús, envuelto en su mismo interés y sentimiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que traerá como consecuencia que cada uno deje de mirar por lo suyo propio y se oriente hacia el bien del otro. El amor a los hermanos tiene que ser un amor de entrega. Amén. El amor hacia los hermanos tiene que ser un amor de entrega, que llegue al sacrificio, y el sacrificio espiritual es la expresión misma del culto que el cristiano debe tributar continuamente a Dios. El amor, amén, aleluya, de entrega comprende todo afecto entrañable hacia el hermano, compartiendo también para sus necesidades cuando las tenga. La vida cristiana no consiste en hablar de amor, sino en amar. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amén. Verso número 3, hermano, ¿verdad? Dice: pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. A su nombre sea la gloria. Ok, escuche bien. La vida cristiana no solo es contenido en amor, sino también en santidad. El amor cristiano debe ser como el de Cristo, de entrega sin buscar compensación. Frente a ese amor está el amor egoísta, que busca la satisfacción personal aun a costa del perjuicio de otros, sin tener en cuenta el daño que pueda representar para el prójimo aquello que satisfaga a uno. Unido al verdadero amor al Señor está la fidelidad a Él. De ahí que el apóstol, utilizando una forma muy natural en Él, establezca un profundo contraste entre el verdadero amor, amén, y las expresiones que pervierten ese amor. El amor y la santidad no son opciones en la vida cristiana, sino la forma misma de esa vida, ya que todo aquel que vive a Cristo no puede sino amar y ser santo, como fue el estilo de vida de Jesús. De ahí que Pablo establezca ahora una lista de pecados que afectan tanto al amor como a la santidad. La lista es comparable, ¿verdad?, con otra semejante en escritos del apóstol. La perversión en el terreno de la sexualidad era la forma natural de ética de la mayoría de los paganos o gentiles, donde procedían, ¿verdad?, los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol. La vida en una práctica licenciosa marcaba un sello en las personas del que no siempre era fácil eliminar. Algunos cristianos aún no habían conseguido eliminar totalmente esos pecados. Pablo llama a separarse en primer lugar de la ¿qué? De la porneia, o sea, fornicación. Y este pecado tiene dos expresiones, o se utiliza el término para referirse a dos cosas. Número uno, en primer lugar, ¿verdad?, en primer término, a relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio entre solteros. La Escritura sanciona tales relaciones como pecado.
Los liberales quieren hacer creer que tal práctica no está sancionada en la Escritura y que está nombrada la fornicación como un pecado en la ley. Sin embargo, se olvida que la ley condenaba la fornicación, especialmente en el tiempo del periodo llamado de los desposorios. En el Nuevo Testamento se manda a los creyentes a apartarse de la compañía de quienes practican ese pecado o lo tienen por cosas sin importancia. El mismo apóstol enfatiza más adelante en esta carta que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios. Quienes practican ese pecado están expuestos a juicio divino. La fornicación en la Biblia alcanza una extensión genérica superior al pecado del adulterio, ya que no se limita a relación ilícita fuera del matrimonio de personas solteras, sino que abarca un campo mucho mayor de acepciones. Amén, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Fornicación aquí tiene como primera connotación cualquier intimidad fuera de la relación matrimonial y es pecado. Número 2, se usa el término para referirse a uniones matrimoniales en grado de parentesco próximo prohibidas por Dios en su ley. En ese mismo sentido, usa el apóstol el término para referirse a una relación incestuosa entre un hijo y la mujer de su padre, con toda seguridad su madrastra. Una tercera connotación de la palabra es el uso de que se le da en sentido espiritual para referirse a una relación idólatra, dejando a Dios para unirse en relación íntima con los ídolos, que no es tanto el contexto inmediato en este versículo. En una sociedad permisiva, amén, como la nuestra, se han puesto de moda las relaciones íntimas entre solteros, llamándolo matrimonio a prueba. Las relaciones prematrimoniales entran de lleno dentro de la fornicación. El problema tiene que ver con el testimonio, ¿verdad?, del cristiano en una sociedad licenciosa que funciona según la carne, manifestando la realidad de una nueva vida en el espíritu recibida en la generación al creer en Jesús. La fornicación es un pecado propio de las obras de la carne. Una advertencia solemne del apóstol Pablo en relación con este pecado está claramente expresada. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se trata de un pecado ocasional, sino de la práctica habitual del mismo. Es necesario reiterar con profundo detenimiento, ¿verdad?, o determinación y convencimiento que la santidad no es una opción de vida para el creyente, sino el único modo de vida. En segundo lugar, lo de la fornicación, el apóstol prohíbe toda inmundicia. Literalmente, impureza toda. O sea, no se trata de dejar algo que tiene que ver con este pecado, sino dejarlo en plenitud. No solo aquí, sino también en la Sagrada Carta a los Corintios aparecen juntas la fornicación y la impureza. El término usado por el apóstol Pablo tiene el sentido primero de desorden, confusión. Esencialmente denota un sentido de suciedad, tanto físico como moral, que implica el hecho de la sensualidad y de las falsas doctrinas unidas frecuentemente a ella. En general, se trata también de todo pensamiento moralmente corrompido, deseos, conversaciones lascivas, etc. No implica necesariamente la comisión del pecado sexual, pero sí incurre en la falta moral que lo propicia. Un elocuente ejemplo de la inmundicia está expresado por Jesús en el Sermón del Monte, referirse a desear la mujer del prójimo, que convierte el deseo impuro en pecado potencial. Según la enseñanza de Cristo, el pecado adulterio ocurre junto con el de codicia, igualmente condenado en la ley. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Eso es 20:17, Deuteronomio 5:18. Y lamentablemente, hermano, ¿verdad? Pues eso ya en la iglesia, pues eso lo han echado para un lado. ¿Ve? Ahí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y yo he visto iglesias donde aquel era el esposo de esta, y esta era la esposa de este, y ahora esta es la esposa de aquel, y aquel es el esposo de aquella otra. Y está en la misma iglesia, o sea, como que cambiaron. Y perseveran juntos, alaba. Y eso es algo, hermano, que eso yo lo vi. Y varias veces lo llegué a ver. Pero, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Los fariseos enseñaban que solo el hecho consumado revestía quebrantamiento y era pecado contra el sexto mandamiento. Cristo condena tanto la comisión literal del adulterio como la mirada codiciosa hacia una mujer que no sea la esposa. La Biblia da testimonio de Job como de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía un esmerado cuidado con las miradas codiciosas porque sabía hasta dónde conducían. Y sepa todos mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. Por ese cuidado especial, sin mirada codiciosa, el deseo de su corazón se mantuvo íntegro. Job conocía las consecuencias que acarreaba el pecado de adulterio. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela
muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Normalmente el pecado adulterio comienza por una mirada codiciosa, como fue en el caso de David con Betsabé, la mujer de Uría. La mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procuran ejecutarse y en muchos casos llegarán a hacerse realidad. Los ojos son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. La afirmación de Jesús debe entenderse claramente. El pecado no está en mirar a una mujer. Amén. Si es otra cosa también, que hay gente que tú miraste a una mujer, como me pasó a mí, una muchacha que trabajaba en la oficina aquí, en la clínica dental, y entonces pues de momento, es como que usted ve a una persona, ¿verdad?, que tiene su buen trabajo y demás, y que soy ok, siempre está bien vestidito, de momento usted lo ve que como que anda por ahí a pie, como un poquito medio desorientadito, y con un poquito medio descuidadito, vestido y aseadito, con un poquito descuidado en eso, y usted lo mira, y entonces yo estaba hablando con un señor, ¿verdad?, que pues él va a la iglesia. Entonces estoy hablando con él, entonces veo a la muchacha que viene, que ella bueno, ya ella hasta me conocía, porque ella cuando llegaba allá a la oficina, ella era pero mira que está, no Luis, no, ya yo lo conozco, ya yo conozco a Luis, te puedes sentar, ya yo te cogí aquí para la cita. Ok, bien. Entonces yo la veo, y entonces cuando la miro así, estaba media descuidadita, y entonces yo dije, wow, esa muchacha. Cuando dije así, yo estoy diciendo, wow, esa muchacha, en el sentido de que como ella estaba trabajando y como es ahora, entonces viene a decirme a mí, varón, pero como que, mire, varón, que usted es cristiano. Chacho, eso a mí me cayó más mal, lo dije, varón, no. Usted está mal, ¿cómo que yo soy de cristiano y qué pasó? No, pues la muchacha, no, yo no entiendo por lo que usted está pensando. Entonces le expliqué, ¿ve? O sea, que tampoco es que usted no mire a un hombre o no mire a una mujer, pues tampoco no sabe por qué lo está mirando. ¿Entiendes? Hay veces que usted mira a una persona y se le queda mirando y usted está en su mente, esta persona yo como le he visto. Y usted cambia la vista, o sea, pero voy otra vez y mira, y quizá la persona lo mira usted no diga Juan, y a la persona se le queda mirando usted también, usted lo mira y eso no es que usted se esté gustando ni nada de eso. Eso, ¿verdad? Es que ahora hay otros que obviamente, ¿verdad? Se las comen con los ojos. O también hay otras que se los comen con los ojos. Me gustan esos brazos que tiene, ese pecho. Hello. Por eso que, mire, hermano, hablando los hermanos, por eso que usted, mire, nosotros los cristianos no podemos estar tampoco andando por ahí en pantalitos cortos, espechugados, muchas camisillas sin manga, ¿entiendes? Enseñando batata y piernas. Hay hermanitas que le gustan las batatas flacas y hay hermanitas que le gustan las batatas gordas. Hello. ¿Entiendes? Hay hermanitas que le gustan los brazos con molleros, ¿verdad? Y otros que le gustan los brazos cortaditos y eso. ¿Ves? Fíjate. Entonces, si tú te pones a estar en camisilla, se ven los bracitos tuyos, amén, a la hermanita, alaba, que es casada, pues puede ser que te codicie. O le enseña las batatotas que tú tienes, o las piernas flacas, dependiendo del gusto de ella, pues entonces puede ser que te codicie. O que por lo menos por su mente pase, oye, qué bueno usted es hermano, alaba. Se me zafó. Hello. ¿Entiendes? O en el caso de David, ¿verdad? Que Betsabé, la media tiene que estar vestida, porque Betsabé David que si estaba por acá, ocioso, estaba en tiempo de guerra. Sí, pero Betsabé también está desnuda allí. Si ella está vestida, David no puede codiciarla, ¿verdad? Fíjate. Entonces, ese es el asunto. Entonces, la media tiene que vestirse bien. Con una falda larga, pero no apretar tampoco. Alaba, que él es bueno. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Usted ve por ahí esa hermanita que son 4 de bebé y andan, son 6, 8 de mujer y se quieren meterle un 6, 4 de bebé. No te sirve. Entonces, tras de eso, minifalda y raja. Pues, para eso no te pongas nada, vete desnuda mejor, porque eso es lo que te falta. Alaba, que eres bueno. Entonces, ¿qué pasa? Allá viene aquel, y la mira y la codicia. ¿Entiendes? Entonces, se la quiere ver con los ojos. Después usted ve buscando favores. Hay que darle un culto en casa de la hermana. Si la hermana la busca la guagua, pastor, usted quiere yo ver la guagua hoy.
Usted pide un montón de inventos, hermano, que, ¿verdad? Pues usted sabe, y es para problemas. Pero hay que acordar, o recalco, ¿verdad? Al Señor me sea la gloria, que como dice aquí, no significa el adulterio, hermano, por eso el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, ¿verdad? De que sea, hermano, de que uno no mire, ¿verdad? Aleluya, a una mujer. O sea, el pecado no está en mirar a una mujer. La pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. ¿Ve? Que es diferente. Ahora, hermano, el Señor afirma que esa mirada codiciosa hacia la mujer del prójimo incurre ya en la comisión del pecado condenado en su ley por cuanto está el deseo de llevarlo a cabo, aunque falte la oportunidad para hacerlo realidad. ¿Ve, hermano? Ya pecó. ¿Por qué? Porque la codició. ¿Entiende? O sea, la intención es lo que Dios, que uno la sepa, se la aprenda bien y le enseñe a otro. ¿Por qué, hermano? Porque, voy a recalco, como dice aquí, la intención es lo que Dios juzga y considera en todos los actos del hombre. ¿Con qué intención lo hago? ¿Con qué intención yo estoy sirviéndole a Dios? ¿Ve? ¿Con qué intención yo estoy ayunando, estoy orando? ¿Ve? Hermano, eso es lo que Dios mira. Pues si la intención mía es orar y ayunar para competir con aquel otro, para que Dios me use, que hace milagro, que hace el milagro, Dios no va a hacer nada, hermano. Fija, su nombre sea la gloria. Ahora sí, sí, ayuno y eso para que Dios me santifique, ¿verdad? Y que yo pueda entender a Dios y que, pues entonces yo creo que Dios se glorifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Igualmente, amado, cita en tercer lugar la avaricia. Es notable apreciar que la avaricia en el versículo aparece como sinónimo de inmundicia, ya que ambas palabras están separadas entre sí por la conjunción disyuntiva o, amén, por la conjunción disyuntiva o, por lo tanto, la avaricia tiene el sentido general de codicia, que en el contexto inmediato adquiere el sentido de todo afán personal por obtener satisfacción de los placeres sexuales. Esto expresa todo lo contrario al amor desinteresado, ya que se trata del amor egoísta en grado máximo. ¿Ve? La avaricia es el signo distintivo de una vida que ignora a Dios y por tanto una vida sin fe y sin obediencia. Hermano, una vida que ignora a Dios totalmente es una vida sin fe y sin obediencia. En el momento en que el pecado interrumpe el vínculo de amor entre la criatura y el Creador, en el instante en que nace el amor propio egoísta, en ese momento comienza el desorden propio de la inmundicia. El hombre deja de buscar la plenitud de Dios para buscarla en sí mismo. Los cristianos son llamados a no tener comunión con quienes practican la avaricia, que es otra cosa. Y muchas veces la gente critica a uno porque tú tienes que amarlo, tú tienes que amarlo. Sí, yo tengo que amarlo. ¿Ve? Porque la Biblia dice que ame aún hasta a mis propios enemigos. Pero también la Biblia me dice a mí que yo no puedo, ¿verdad? Aleluya, tener comunión con quienes practican la avaricia. ¿Ve, hermano? ¿Por qué? Y son ellos mismos, fíjense, hermano, son ellos mismos los que por su avaricia se excluyen de la comunión con Cristo y por tanto la comunión con los creyentes. Que ese punto es importante. Cuando usted, mire, hermano, cuando usted le está sacando el cuerpo a alguien que no anda como Dios manda, no es usted que le está sacando el cuerpo a él. Es el mismo, como dice aquí, es el mismo, aleluya, el que se está excluyendo, ¿ve? De la comunión con Cristo y por ende de la comunión con los creyentes. No, pero le está sacando el cuerpo, que hay gente que no confraternizan. No, hermano, es que no es eso. Hace poco me encontré, creo que fue ayer viernes, ayer viernes creo que fue, encontré una hermana, me encontré una hermana en el supermercado, y tanto tiempo, ¿cómo estás? Te bendiga, ¿y qué dónde están? Bueno, pues, ella no, estamos acá en tal sitio, fue que el yerno mío, ya no están allá con aquel pastor, no, es que fue que el yerno mío, pues Dios le había hecho un llamado a pastor, ¿verdad? Y Dios lo llamó, y entonces pues abrió obra, y pues nos fuimos con él, mi nena, mi esposo, pues estamos con la familia. Entonces, ¿qué pasa?
¿Eh? Y no es porque no tenga gente, es porque estamos organizando todavía la iglesia, estamos buscando instrucciones de Dios, estamos dando que yo sea el que trabaje. Entonces, pero después, no sé para cuándo, están organizando un culto de unidad. Culto de unidad. Entonces, ¿cuál unidad, hermano? ¿Cuál unidad? Un culto de unidad. ¿Sabes? Para que podamos confraternizar unos con otros. Esa no es la unidad de Dios. Entonces, la unidad de Dios, ¿quién la hace? Dios mismo. De hecho, está hecha ya. Hemos aprendido que tenemos que tenemos que mantenerla. ¿Fíjate, hermano? Entonces, cuando usted ve esas cosas, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues uno dice, Señor, pero entonces, a ver, esto sigue corriendo igual. ¿Por qué la gente no puede darse cuenta? ¿Ve? Hay que depender de Dios, hay que hacer lo que Dios dice. Entonces, cuando usted ve esas cosas, porque usted hace, pues usted se retira. Pero usted no se ha retirado, si vamos a ver. Son ellos que se excluyen, ¿verdad?, de la verdadera comunión con Cristo y por ende de la comunión entonces, ¿verdad?, con los creyentes. Hermano, a su nombre sea la gloria. Dice que este pecado propio de la vieja naturaleza no debe estar presente en ningún grado en la vida renovada de quien ha nacido de nuevo. Insistiendo en la exhortación sobre los vicios, especialmente sobre la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. No solo no debe practicarse, sino tampoco mencionarse. No debe entenderse esto en el extremo del literalismo. Amén. Como que ni siquiera el nombre del pecado debe salir de la boca del cristiano. Es decir, no quiere prohibir el apóstol que se pueda mencionar e incluso enseñar sobre su significado, ya que él mismo acaba de hacerlo. La prohibición tiene un gran contenido figurativo. Estos pecados han de ser alejados del creyente de tal manera que no puedan ser nombrados ni como insinuación de su presencia en la vida de un cristiano. Los vicios pecaminosos antes citados no deben estar presentes en modo alguno en la práctica de un cristiano, de manera que pueda ser acusado de ellos en cualquier grado que comporte esa práctica. Tiene que ver también con conversaciones sobre estas prácticas que son contrarias a la moral cristiana. Amén, a su nombre sea la gloria. La prohibición de estos vicios y pasiones pecaminosas es natural. Repito, la prohibición de estos vicios y pasiones pecaminosas es natural, como conviene a santos. Es decir, un santo no puede vivir en la inmundicia del pecado porque fue separado de él en su conversión a Cristo. Por lo tanto, hermano, la santidad de los miembros del cuerpo de Cristo conviene a ese mismo cuerpo y a la cabeza que es santa. El ser cristiano, al ser cristiano corresponde una existencia terminada, conformada a la condición propia que conlleva el hecho en sí mismo. O sea, ese código de ética exige que entre los cristianos no haya fornicación ni inmundicia, ni tampoco avaricia. De ahí que antes Pablo haya dicho que todas esas manifestaciones de pecado ni aun se nombre entre vosotros. Su nombre sea la gloria. Dicho de otra manera, ni se oiga que hay algo de esto entre vosotros. Quien es verdadero creyente es también santo, apartado de qué, del pecado para glorificar a Dios con su vida. La santidad expresa la verdadera forma de vida cristiana y los actos correspondientes a ella glorifican a Dios por quienes observan la vida de un creyente. Una vida separada de la contaminación del pecado expresa visiblemente la realidad de quienes son verdaderamente hijos de Dios en la forma natural de los que son hijos amados e imitadores de Dios. Amén. Exacto, sí, exacto. Mire, mire, Marlene José, pero es que esto es tan tremendo. Mire, yo he escuchado de bocas de cristianos y de cristianas decir que aquella persona se ve bien. Una me dijo a mí que uno que era el pastor vino yo no sabía que él era el encargado de cobrar la renta. Y fue a casa y que se ok y lo otro y fíjate, yo no había visto a muchas veces bien. Y el muchacho, ahora tú no te bochornas. Eso como que me cayó a mí, pero bien mal. Yo solo dije, eso me cayó bien mal, chacha, no hablé así. Se ve bien feo. No, pero pastor, de hecho no se ve bien feo eso. Se ve bien.
Otros no lo dicen con la boca, pero lo dicen con el corazón. Alaba que Él es bueno. Y lamentablemente, hermano, ¿verdad? Pues son cositas que pues yo no las veo. Yo no las veo en usted, ni usted las ve en mí, pero Dios las ve. ¿Me entiende? Donde quiera que eso esté, Dios lo ve. Por eso que uno no puede tratar de, uno tiene que, hermano, mire, y no solamente, mire, hermano, y no solamente, ¿verdad? Uno, no porque Dios lo vea, porque la exhortación, ¿verdad? No debe ser tampoco a que uno, pues, sea fiel a Dios porque Dios ve a uno, o porque Dios no puede ser burlado. Pues entonces eso significaría de que si no fuera porque Dios me ve, lo hacía. No. Es que yo no quiero seguir viviendo más así porque yo amo a Dios, porque le agradezco lo que ha hecho por mí, ¿ves? Porque estoy agradecido, ¿ves, hermano? Porque ciertamente me he dado cuenta que Dios no se merece eso. ¿Sí, hermano? ¿Ves? Como hemos dicho aquí también, no tampoco porque Dios castiga o porque me voy al infierno, si Cristo viene me quedo. No. Esos no son los motivos. Al verdadero cristiano, nada de eso lo motiva. Lo que lo motiva es que ha aprendido a amar a Dios dentro de sus defectos, dentro de sus debilidades, sus imperfecciones, ¿verdad? Dentro de su amor faturo, por así decirlo. Pero, ¿verdad? En ese amor faturo, pues quiere demostrárselo a Dios de la mejor manera. Y no quiere fallarle a Dios. Y si le falla a Dios, ¿verdad? Pues entonces se duele. Se siente herido porque ofendió a Dios lo que él no quería. Ve y se arrepiente. Alaba que Él es bueno. Ve y confiesa. Busca restaurar la comunión con Dios. Su nombre sea la gloria. Y ese es el asunto de esto, hermano. Porque fallamos, seguramente fallamos. Pero ¿qué pasa? No queremos fallar. Por eso que somos cristianos. Por eso somos hijos de Dios, porque no practicamos el pecado. Pecamos, pero no lo practicamos. ¿Ves? Fíjate. Pecado porque nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y ahí todavía estamos en esa batalla. Pero no practicamos el pecado. No nos deleitamos en el pecado. Hermano, no buscamos pecar. A su nombre sea la gloria. Amén. Y ahí es que está, hermanos queridos, la diferencia. ¿Ves? Entonces, voy a recalcar, como decía el estudio, Dios lo que pesa en nosotros es la intención, ¿verdad? Por el cual hacemos las cosas. Si yo peco deliberadamente a sabiendas, pues ya usted sabe que Dios sabe eso. Desde antes de que lo llevara a cabo. ¿Ves? Pero si Dios también sabe que pequé, no porque quería pecar, no quería fallarle. Y no hay licencia para pecar de ninguna manera, hermano. No estamos diciendo eso. ¿Ves? No estamos diciendo eso. No es que ahora yo pues tengo una batalla y entonces voy a aflojar, ¿verdad? Voy a aflojarme un poquito después como soy, pues. Es verdad, no. Eso no lo está diciendo Luis Eigel. Luis Eigel lo que está diciendo, al contrario, porque uno no se ponga presión, ¿verdad? Luis Eigel lo que está diciendo es que nosotros no hacemos, ¿verdad, hermanos queridos? Aleluya. Le servimos a Dios ni porque no guardarnos para Él, porque Dios nos ve, porque Dios nos castiga, no, hermano. Es que queremos agradar a Dios. Su nombre sea la gloria. Así que vamos para adelante y para el cielo, hermano. Vamos a darlo hasta aquí. Amén. El martes vamos a estar tocando entonces el versículo 4 en adelante, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, solo antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Amén. Gloria a Dios. Así que usted bendiga mucho.